Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día que se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy se nos ha quedado sin voz Adolfo, así que, como me lo dijo ayer a última hora, pues vamos a ver un poco de lo que estoy dando yo en mis cursos. Estoy dando la carta a los hebreos, entonces vamos a ver una pequeña introducción de la carta a los hebreos y lo que nos dé tiempo del primer capítulo de la carta. Esta carta a los hebreos, a diferencia de otras cartas de Pablo, suponiendo que sea Pablo el autor de la carta a los hebreos, porque sabéis que hay tanto polémica sobre el autor de la carta. Al principio las dificultades estaban entre la Iglesia latina y la oriental. Mientras la latina la tenía considerada como una de las cartas de Pablo inspirado, no así la oriental. A partir del final del siglo IV, principios del siglo V, no había duda, todos los autores la daban por autor Pablo. Es verdad que luego después en el siglo XVI y hasta el XVIII volvió a surgir la polémica si la carta era de Pablo, si no era de Pablo, en fin. Nosotros la damos por hecho de que la carta es de Pablo, fundamentalmente porque mucha de la doctrina que desarrolla en las cartas es la misma doctrina que desarrolla en sus otras cartas Pablo, aunque de otra manera. Es posible que no fuese él el autor material de escribir la carta, que la escribiera algún amanuense, algún secretario, es decir, que la carta la escribiera otro, pero con realmente la doctrina de Pablo. Bueno, pues decimos que a diferencia de otras cartas paulinas, que nos suelen ofrecer datos, o bien en el inicio, en el saludo inicial, o bien en la despedida, siempre nos ofrecen datos de quiénes son los destinatarios. En esta carta no. El único referencia que tenemos es el título, a los hebreos. Pero es verdad, y en eso sí están de acuerdo todos los entendidos, de que el título se añadió posterior, no forma parte de la carta, sino es un añadido después de viendo a quién podían ir los destinatarios de la carta, que el autor supone que sus lectores están versados en las Sagradas Escrituras y por eso durante toda la carta hará infinidad de mención a citas del Antiguo Testamento, porque supone eso, que sus autores están versados en la Sagrada Escritura y también muy familiarizados con los ritos y la terminología del culto judío. Por lo tanto, deben ser cristianos procedentes del judaísmo. Y casi con toda seguridad hay que identificarlos en Palestina, pues una comunidad de cristianos procedentes del judaísmo que existían, que estaban en Palestina. Su autor trata de animar a los destinatarios de la carta a que se mantengan firmes en la fe recibida. Hombre, pues ya sabéis, los judíos que se convertían al cristianismo tenían la dificultad precisamente esa del pueblo judío en el que ellos habían vivido y en el que ellos todavía,
convertidos al cristianismo, como pasaba en los primeros momentos de las primeras comunidades cristianas. Los judíos seguían yendo al templo y seguían practicando también su religión judía, pero les anima a mantenerse firmes en la fe sin desanimarse ante las persecuciones que puedan venir y sobre todo no dejarse deslumbrar por las excelencias del rito judío. Entonces, esta carta de los Hebreos es uno de los textos del Nuevo Testamento con mayor contenido doctrinal en la carta. El personaje central sin duda es Cristo, y el autor nos presenta a Cristo bajo todos los puntos de vista. Nos presenta como Hijo de Dios, como superior a los ángeles, como superior a Moisés. Fijaos, esto tenía su dificultad, porque decirle a un judío que Jesucristo era superior a Moisés, pensando, como pensaban los judíos, quién era Moisés, que le tenía por el más grande de los hombres, incluso, no solo como el más grande de los hombres, incluso mayor que algunos tipos de ángeles, que alguna clase de ángeles, pues que venga Pablo y le diga que Jesucristo es superior a Moisés, hombre, les hacía cierto impacto. Y le presenta, pues digo, como Rey universal, como sacerdote y víctima. Fijaos si Moisés tenía tal consideración entre los judíos, que el mismo Dios alaba a Moisés en el cumplimiento de la misión que Yahvé le ha encomendado, ¿no? Y le tiene pues como un amigo. Moisés es mi amigo con el que hablo cara a cara. Fijaos, en un momento en que los hermanos de Moisés, su hermana María y su hermano Aarón, le echan en cara que ha tomado una mujer cusita, una mujer que no era judía, como era Séfora, la mujer de Moisés, le echan en cara que no tiene esto. Pues mirad cómo Dios saca la cara por Moisés. Vamos a leerlo porque está bien. En Números 12, del 1 al 7. Números al principio casi. Así está aquí, sí, números. Número 12, del 1 al 7. El día primero del segundo mes del segundo año después de la salida de Egipto, habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de la reunión, diciendo... Yo creo que no. María y Aarón sí, murmuraron contra sí, Moisés es esa. a causa de la mujer cusita que éste había tomado, pues había tomado por esposa a una mujer cusita. Decían, ¿tan solo con Moisés ha hablado Yahvé? ¿Acaso no ha hablado también con nosotros? Y Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre de sobre la haz de la tierra. De improviso dijo Yahvé a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid los tres hacia la tienda de la reunión. Y salieron los tres. Y descendió Yahvé en la columna de nube, se paró a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Salieron ambos, y les dijo Yahvé, escuchad ahora mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, yo, Yahvé, me revelaré a él en visión y le hablaré en sueños. Perdona, mira, ¿veis? Le dice a María y a Aarón, si alguno de vosotros fuese profeta, yo me manifestaría a él en visión y le hablaría en sueños, pero no así con Moisés. Sigue. No así a mi siervo Moisés, que es él el hombre de confianza de toda mi casa. Cara a cara hablo yo con él, en visión directa y no en enigmas. ¿Ves? Hasta ahí. Bueno, para que veáis la consideración que tenían los judíos de Moisés, como el más grande de entre los hombres. Y digo que el autor de la carta a los hebreos presenta a Cristo
bajo todos esos puntos de vista, ¿no? Como hijo de Dios, superior a los ángeles, superior a Moisés, como rey del universo y como sacerdote y víctima. Bien, pues vamos a ver ya el principio de la carta y vamos a leer como una especie de prólogo, los 4 primeros versículos. Leemos del libro de la carta a los Hebreos, capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos, que siendo la irradiación de su gloria y la impronta de su sustancia, y el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas, después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto mayor que los ángeles, cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Sí, como hemos leído muy deprisa, casi no nos hemos enterado. Vamos por eso a desmenuzar despacio. Dice, muchas veces, en la carta, como veis, carece de saludo inicial, por eso un poco la duda de si sería o no sería de Pedro, y comienza pues con una exposición doctrinal directamente, con 2 ideas fundamentales. Primero, el contraste entre la nueva y la antigua revelación, es decir, entre la nueva y la antigua alianza, por un lado, y luego un canto de las excelencias de Cristo, nos da como los títulos de Cristo. ¿Cuál era el contraste entre la antigua y la nueva alianza? Pues para la antigua alianza, que se fue realizando de una forma progresiva, ya habéis oído y hemos dicho otras veces cuando hemos hablado de la introducción a la Escritura, que la Biblia es una revelación ascendente, es decir, Dios se va revelando a medida que el hombre va siendo capaz de comprender. Por lo tanto, no puede ser la primera revelación igual que, sino una revelación progresiva. Bueno, pues para la antigua revelación, que se hizo de una forma progresiva, Dios se vale de los profetas, que son pues siervos y servidores de Dios, mientras que para la nueva alianza se sirve de su propio Hijo, y es su propio Hijo el que nos trae la revelación y esa nueva alianza. Ese es el primer contraste entre la antigua y la nueva revelación. En cuanto a la segunda idea, pues se trata, podríamos decir, de una cristología abreviada, nos da los títulos de Cristo. Y algunos de estos títulos se refieren directamente a su divinidad, como cuando nos habla que es la esplendor de la gloria del Padre e impronta de su sustancia. Ahora veremos qué significa eso. Esos 2 títulos son referentes a su divinidad. Los títulos siguientes que da de Cristo pues se refieren a su relación con el mundo, como es heredero de todo, por quien se hizo el mundo. Es que, leído el texto despacio, ahora sí vamos leyendo. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo, el cual, siendo esplendor de su gloria e impronta de su sustancia, y sustentando todas las cosas con su poderosa palabra, después de haber realizado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto mayor que los ángeles, cuanto heredó un nombre más excelente que todos ellos. Bueno, de todos estos títulos, digo, los 2 primeros se refieren a la divinidad de Cristo, cuando habla del esplendor de su gloria e impronta de su sustancia. Cuando hablamos en Biblia de sustancia, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de la naturaleza. De hecho, en el credo antiguo decía, es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, para hablar de la misma naturaleza que el Padre. ¿Conocéis el símbolo quicunque? El símbolo quicunque, el símbolo atribuido a San Anastasio, me parece que es, vamos a ver, San Atanasio,
Es, podríamos decir, como el credo antiguo, ¿no? El credo más antiguo, el símbolo de la fe más antiguo antes de darse el credo de Constantinopla, el concilio que es el credo de los apóstoles, el credo que tenemos. Bueno, pues el credo quicunque es porque denomina en latín la primera palabra con que empieza quien quiera desee salvarse debe, y es precioso porque tiene una terminología con una teología excelsa, y empieza hablando de la Trinidad. Dice: cualquiera desee salvarse debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observe íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Esta es la fe católica, que veneramos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad. Es precioso, es muy bonito. Bueno, pues cuando llega, después de dar hablar de la Trinidad, llega. Pero para la salud eterna es necesario creer fielmente también en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es pues fe recta que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios por la sustancia del Padre, por la naturaleza del Padre, y es hombre de la sustancia de la Madre, por la naturaleza humana, por la naturaleza de su Madre. Nacido en el tiempo, Dios perfecto, hombre perfecto, con alma racional y carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Como veis, es precioso, muy bonito. Bueno, buscarlo en cualquier sitio, símbolo quicunque, y lo tenéis, pero merece la pena verlo y leerlo. Fijaos cómo termina. De allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. A su venida, todos los hombres tendrán que resucitar con sus propios cuerpos. ¿Recordáis cuando hablábamos de la resurrección? ¿Con qué cuerpo resucitaremos? Los que actuaron bien irán a la vida eterna, los que actuaron mal al fuego eterno. Esta es la fe católica. Quien no la crea fielmente y firmemente no podrá salvarse. Amén. Termina el símbolo, pero digo que es muy... Bueno, eso haciendo referencia a la sustancia, es decir, en Biblia cuando hablamos de la sustancia, pues estamos hablando de la naturaleza. Bueno, pues estos dos títulos, esplendor de la gloria del Padre y impronta de su sustancia, que están tomados, el apóstol, para explicarlo, toma un texto del libro de la sabiduría, donde se nos habla de la sabiduría de Dios. Vamos a verlo en Sabiduría 7, 25, 26. Es una de las más altas revelaciones sobre la sabiduría de Dios. Porque es el hálito del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado penetra en ella. Es reflejo de la luz eterna, reflejo sin mancha de la actividad de Dios. El resplandor de la gloria del Padre, es reflejo de la luz eterna, sigue. Espejo sin mancha de la actividad de Dios, imagen de su bondad. La imagen de su bondad, impronta de su sustancia. ¿Veis? Este texto que está hablando de la sabiduría de Dios aplicada a Jesucristo, pues nos explica la relación que hay de origen o procedencia del Hijo con respecto del Padre. Bueno, en cuanto a esos dos títulos, digo, referente a su divinidad. En los demás títulos que competían a Jesucristo en relación con el mundo, se comienza diciendo que Dios le constituyó heredero de todo, es decir, dueño soberano de todas las cosas. Y late aquí un poco la idea de filiación, de hijo. Como es hijo, es heredero. El hijo es siempre el heredero del Padre, ¿no? Esa idea que nos da también Pablo, como veis, en la carta a los Gálatas. Leer Gálatas 4:7. La filiación, esa filiación divina, pues implica el derecho a la herencia. Así que ya no eres esclavo, sino hijo.
y si hijo también heredero por Dios. Y si hijo también heredero por Dios. Fijaos, dice San Pablo en esta carta a los Gálatas en alguna ocasión que la promesa hecha por Dios a Abraham es como un testamento hacia la humanidad, en el que el heredero del testamento es Jesucristo. El heredero es el hijo, pero como nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, hijos adoptivos por el bautismo y herederos del cielo, somos coherederos de Cristo en esa promesa de salvación que Dios hace a Abraham como ese testamento que da a la humanidad. Como hijos somos herederos y él como hijo, cuando el hijo es único, como en el caso de Jesucristo, a él pasa por entero el patrimonio del Padre. Bien, este dominio sobre esto le compete a Jesucristo desde siempre por su divinidad, pero en razón de su naturaleza humana se le fue dada en el tiempo. Desde luego, desde el momento de la encarnación, pero principalmente después de la exaltación gloriosa, después de su resurrección, y a partir de esa exaltación entronizado como Rey universal, sentándose a la derecha del Padre. Bien, como conclusión de esta especie de prólogo, su inmensa superioridad sobre los ángeles. Fijaos, la superioridad sobre los ángeles, aunque bajo otra terminología, la expresa también San Pablo en algunas de sus cartas, principalmente en esta que vamos a ver, en una cita de Efesios. Por eso decíamos que la carta tiene mucha doctrina de la que San Pablo desarrolla propiamente sus otras cartas. Por eso entendemos que esta carta a los hebreos pueda ser de San Pablo. Mirad cómo habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles en la carta a los Efesios. Vamos a ver Efesios 1:21. Por encima de todo principio y potestad y virtud. Principado, ¿no? Principados será. Por encima de todo principio y potestad y virtud y dominación y de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino en el venidero. Por encima de todo, potestad, virtud, son tipos de coro de ángeles. Por eso decimos que bajo otra terminología, San Pablo expresa aquí la superioridad a los ángeles. El nombre que Cristo hereda es el nombre sobre todo nombre, de que habla también San Pablo en la carta a los Filipenses. Leed Filipenses 2, 9, 11. Por ello Dios le exaltó sobremanera y le otorgó un nombre que está sobre cualquier otro nombre, para que al nombre de Jesús doblen su rodilla los seres del cielo, de la tierra y del abismo. Vale, ¿veis? Le da un nombre sobre todo nombre. ¿Y a qué equivale ese nombre? Pues a la dignidad o rango sobre todos los demás. Es esa dignidad o rango de ser Señor universal, cual corresponde al heredero del Padre, Jesucristo. Bueno, pues vamos a ver los versículos siguientes, donde nos habla ya directamente de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y para eso nos va a dar varias citas, muchas citas del Antiguo Testamento, todas, fundamentalmente muchas de los Salmos, donde se ve y se nos habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Vamos a leer del capítulo 1, ahora versículos del 5 al 14. De la carta a los hebreos. 1, 5. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y luego yo seré para él el padre y él será hijo para mí? Y cuando de nuevo introduce a su primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice:
El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero al Hijo, tu trono, oh Dios, subsistirá por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió Dios con óleo de alegría sobre tus compañeros. Y tú, Señor, al principio fundaste la tierra y los cielos, son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos como un vestido envejecerán, y como un manto los envolverás, y como un vestido se mudarán, pero tú permaneces el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Y cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus administradores enviados para servicio en favor de los que han de heredar la salud? Muy bien. ¿Veis? La idea general es pues esa inmensa superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Fijaos, los autores del Nuevo Testamento, todo en la antigua economía, en el Antiguo Testamento, lo ven en orden al Nuevo Testamento, a la que se realiza en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ven estas citas del Antiguo Testamento en apoyo de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. ¿Veis? Están tomadas, digo, del Antiguo Testamento dos citas, que vamos a ver una, por lo menos Salmos, el Salmo 2.8 y la otra, segunda de Samuel 7.14, donde dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, en el caso del Salmo, y luego yo seré para él padre y él será para hijo para mí. Es decir, nos da esta cita aplicándolas a Jesucristo, en el que Dios le llama hijo, cosa que no hace con los ángeles. Luego ahí demuestra, ahí radica la superioridad de Cristo sobre los ángeles. En otras citas más adelante, la del versículo 6, y de nuevo cuando introduce a su primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, pues para indicar esa misma superioridad de Cristo sobre los ángeles. Por cierto, esta cita la utilizan mucho los testigos de Jehová. Sabéis que no creen en la divinidad de Jesucristo. Luego, esta cita es una clara evidencia de su divinidad. Dice, cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice que todos los ángeles le adoren. El culto de adoración solo a Dios. Luego, está hablando claramente de la divinidad de Jesucristo. Como ellos niegan la divinidad, cogen y traducen. Y cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice que todos los ángeles le rindan homenaje. Claro, ha cambiado el texto. Sabéis que una coma puede cambiar el significado de una frase, que también hacen precisamente con las palabras de Jesús en la cruz, cuando dice al buen ladrón, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues también trasfulcan esta cita para decir, el texto es, pero el texto no creáis que se pone por capricho, se pone después de un estudio. ¿Qué pasaba? Cada vez que Jesús quería decir algo, el texto siempre nos dice, y Jesús dijo, dos puntos, y a continuación la doctrina que quiere poner. Pero nunca hemos visto que dijera lo que pretenden ellos, cuando en esta cita de Jesús en la cruz al buen ladrón, que dice Jesús dijo, en verdad te digo, y estarás conmigo en el paraíso, ellos dicen, y Jesús dijo, y Jesús dijo, en verdad te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. La coma después del hoy o antes significa todo lo contrario. Quiero decir que a veces, pues cuando no se quiere ver la divinidad, se trata de buscar los entuertos que se pueda para no hablar. Pero es una cita que viene muy a propósito sobre esto. Pero como veis, es para indicar la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito, dice que todos los ángeles le adoren. Otra cita, la del versículo 7, de los ángeles dice,
el que hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llamas de fuego, pues igual, para señalar que los ángeles son puros servidores y mensajeros. Se les compara con los vientos y con la llama de fuego, pues aludiendo probablemente a la rapidez y al ardor con que ejecutan las obras de Dios. Y termina otra cita, la de los versículos 10 y 12 del Salmo 102, que tiene por objeto pues la misma finalidad de los anteriores, probar la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y luego hay una cita importante al final del capítulo, porque es donde la Iglesia se basa para la doctrina del ángel de la guarda, de los ángeles custodios. Fijaos, habéis leído: ¿y a cuál de los ángeles dijo alguna vez: siéntate a mi diestra mientras pongo a tu enemigo por el cabel de tus pies? Esta para indicar y seguir indicando la superioridad de Cristo. Y ahora dice: ¿no son todos ellos espíritus administradores enviados para servicio en favor de los que han de heredar la salvación? Aquí, en esta cita, se basa la Iglesia para intuir la doctrina sobre los ángeles custodios, sobre el ángel de la guarda. ¿Qué cita es esa? Pues en Hebreos 5:14. Perdón, Hebreos 1:14. Bueno, y tenía pensado quedarnos en este hora y media. Si seguimos un pelín y vemos estos siguientes versículos del capítulo 2, vamos a ver cómo, lo que decíamos un poco al principio, cómo les exhorta a mantenerse en la fe recibida, en la fe que ha recibido, no sea que nos deslicemos, dice ahora, ¿verdad? Es muy interesante esta palabra porque la Biblia ha sido el libro más minuciosamente estudiado, pero incluso palabra por palabra. Ahora explicamos. Vamos a leer en este capítulo 2 de la carta a los Hebreos los versículos del 1 al 4. Por tanto, es menester que con la mayor diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra proferida por los ángeles fue firme hasta el punto de que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo lograremos nosotros reunirla si tenemos en poco tan gran salud, que habiendo comenzado a ser promulgada por el Señor, fue entre nosotros confirmada por los que le oyeron, atestiguándola Dios con señales, prodigios y diversos milagros y participaciones del Espíritu Santo conforme a su voluntad? Muy bien, dice, por lo tanto es menester que con la mayor diligencia atendamos a lo que hemos oído, es decir, a mantenernos firmes en la fe que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fijaos, en el Nuevo Testamento solo aparece en este lugar, pero esta palabra, este verbo, deslizar, se empleaba con frecuencia en la terminología pagana, griega, e indicaba, hablando de las naves que empujadas por el viento no conseguían entrar en el puerto al que estaban a punto de llegar, ese deslizarse. Bueno, pues veis, es una metáfora empleada aludiendo al peligro de emprender o de perder el camino de entrada en el puerto de la salud, que es el camino de la fe. Se está hablando de que con la mayor diligencia atiendan a lo que hemos oído. O sea, está un poco como aludiendo al peligro de apostasía, al peligro de que puedan perder en la fe. Y usa esa palabra, no sea que nos deslicemos. Pero para que veáis, por eso decía, cómo la Biblia es un libro minuciosamente estudiado, y hasta las palabras, pues una palabra da pie para un estudio profundo. ¿Qué significaba en el sentido pagano? ¿Qué significa ahora? Pues fijaos, por esta palabra que significaba eso, cómo los vientos extraviaban una nave y no conseguían entrar en el puerto, pues hace alusión a la apostasía. Bueno, pues para llegar a eso es necesario estudiar, es necesario examinar mucho, ¿no? Pues ese estudio se ha dado en la Biblia y se da. Bien, decíamos,
De la antigua revelación se dice que fue dada por ángeles, si lo veis en los Hechos, lo ponéis Hechos 7:38, sin embargo fue firme, es decir, era cierta y digna de fe, hasta el punto de que la ley castigaba el no cumplimiento de esta revelación que era la ley. Por lo que toca a la nueva, pues es menester que prestemos atención, no sea que nos deslicemos, no sea que corramos el peligro de apostasía. Y fijar, notar la expresión lo que hemos oído. Habla claramente para designar que el mensaje evangélico claramente se da a entender que este ha sido esencialmente hablado, es decir, transmitido por medio de la predicación. ¿Quién inicia el mensaje evangélico con la predicación? El mismo Jesucristo. ¿Quién la continúa? Los que le oyeron. Dice, pues si la palabra, pues bueno, ¿cómo lograremos nosotros reunirla si tenemos en poco tan gran salud? La cual, habiendo comenzado a ser promulgada por el Señor, fue entre nosotros confirmada por los que la oyeron. Inicia la predicación el Señor, la continúan los que la oyeron, la atestigua, atestiguándola a Dios con señales, prodigios y diversos milagros. La atestigua a Dios con signos y milagros, y el Espíritu Santo con sus dones, con esos carismas que en la primitiva Iglesia distribuía conforme a su voluntad. Bueno, pues yo creo que nos quedamos aquí, que hace mucho frío, nos vamos un poco antes hoy. Esta semana toca Hebreo. Sí, todo este mes estamos leyendo en la lectura de la misa la carta a los Hebreos. Sí, es como una catequesis. Sí. Es que es tan interesante. Sí, está muy interesante. Yo voy, fijaos que empezó en octubre, me parece que voy por el capítulo 4. Y sí, está muy interesante porque Jesucristo es el personaje central de la carta, y claro. De la historia. Muy bien. ¿Eso está aquí o no? No, es que hoy como Adolfo estaba sin voz y hemos roto con síntesis, y como yo estaba dando la carta a los Hebreos. ¿Estaba buscando el nombre? No. Bueno, dejamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra fila la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén. Bueno.